Nosotros también, señor Álvarez, queremos a Maduro de vuelta en Venezuela. Lo queremos con Delcy Rodríguez, con Jorge Rodríguez y con Diosdado Cabello, los 4 en el helicoide. Este gobierno nunca reconoció los resultados de las elecciones del 28 de junio de 2024, como tampoco hemos apoyado acciones militares unilaterales contrarias al derecho internacional. Si no lo ha entendido bien, Trump extrajo de Venezuela al usurpador de la presidencia, ustedes extrajeron al presidente legítimo y le establecieron condiciones para venir aquí. Pero ¿sabe lo que pasó? Que las rompió, porque es un hombre con coraje y con valor, cosa que ustedes no tienen. Trump no ha secuestrado a un presidente legítimo, ha puesto fin a la impunidad de un criminal. El tirano del helicoide, de la tumba y del SEBIN, de la tortura como norma, del saqueo como sistema, del exilio como castigo y del asesinato como forma de poder. Señorías, estamos ante el principio del fin del cautiverio venezolano y ojalá también del cubano. No está de acuerdo el presidente de los Estados Unidos, que ayer ha dicho públicamente que ha tenido una larga conversación con Delcy Rodríguez, que es una persona fantástica y que se dispone a trabajar con ella a largo plazo. Me gustaría conocer su opinión al respecto ahora en la réplica. ¿Se ha dado cuenta lo que ha dicho? Reflexione bien. 32 agentes cubanos protegían o vigilaban a Maduro. ¿Qué hacían ahí, señor ministro? ¿Turismo cultural? ¿O es que las injerencias comunistas e islamistas son operaciones de paz? En cualquier lugar en el mundo. Y les parece bien que se imponga un gobierno por la violencia. Lo único que no les gusta es que al final no sea para poner al gobierno que ustedes quieren. Ahora denuncian que a Trump le interesa el petróleo, ya. ¿Y a los socios de Zapatero los derechos humanos? Usted ha dicho que se van a oponer a que puedan cambiar las sanciones sobre Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez es la presidenta encargada de Venezuela. La Unión Europea normalmente nunca sanciona a un presidente precisamente para mantener el diálogo. Si usted se opone a un hipotético levantamiento de sanciones, que ni siquiera está encima de la mesa, porque todas las sanciones que hay hoy respecto a Venezuela las ha llevado este gobierno. Pero algunos principios sí han de prevalecer para que la propia transición prospere. Delcy Rodríguez no es una moderada. No es la Adolfo Suárez venezolana que ustedes pintan. Y desde luego no es la presidenta de Venezuela, como le ha recordado el propio Trump. Es la civilina cara B de Maduro. Y nosotros lucharemos para que Europa no le levante las sanciones por inmoral y por ineficaz. Pero a la vez se arroga sus efectos. Zapatero, libertador de presos. Si no fuera obsceno, sería cómico. Señor Álvarez, responda. ¿Cuántos presos ha sacado Zapatero y cuántos ha contribuido a meter? Zapatero ha sido el gran blanqueador de la tiranía chavista. Poco. Muy bien, hemos escuchado a ustedes fuertes palabras. Cuando la verdad incomoda, los valientes hablan. Esta vez Cayetana Álvarez de Toledo no se guarda nada y señala sin rodeos a Zapatero como el gran blanqueador de la dictadura chavista, denunciando la complicidad del poder en España. No grita ni titubea, con firmeza y con argumentos desmonta el relato de Zapatero y también de su canciller, ¿no? De Álvarez, ¿no? Entonces, del canciller, y justamente vamos a escuchar entonces cómo deja en evidencia al gobierno de Pedro Sánchez y Zapatero. Así se enfrenta el poder y así se defiende la verdad grande, Cayetana Heredia. Pero vamos a escuchar entonces a Cayetana cómo fue este encuentro justamente en España. Lo tenemos en pantalla y ustedes escuchen porque estuvo muy buena esta presentación. Para informar sobre la posición del Gobierno ante el grave ataque de Estados Unidos a Venezuela, vulnerando el derecho internacional y la soberanía del pueblo venezolano. Muchas gracias, señor ministro. A continuación intervendrán los diferentes grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
La señora Álvarez de Toledo, Peralta Ramos, cuando quiera. Primero, lo más importante. Mi respeto y admiración por los representantes del bravo pueblo venezolano que hoy nos acompañan desde la tribuna. No se rinden, no se resignan, no pierden la esperanza y hoy celebran con legítima alegría la caída de Nicolás Maduro. Les digo con emoción, nosotros también. Trump no ha secuestrado a un presidente legítimo. Ha puesto fin a la impunidad de un criminal. El tirano del helicoide, de la tumba y del SEBIN, de la tortura como norma, del saqueo como sistema, del exilio como castigo y del asesinato como forma de poder. Señorías, estamos ante el principio del fin del cautiverio venezolano y ojalá también del cubano, ante una oportunidad real para la democracia. Y si mi grupo lo celebra, sin adversativas, como celebramos y apoyamos las heroicas revueltas en Irán, mujeres valientes, feministas de verdad, traicionadas por la izquierda. Señorías de Podemos, su feminismo acaba donde empieza la financiación iraní. Es un feminismo teocrático, de burka y verdugos con turbante. Un demócrata no distingue entre dictaduras por su ideología. Y una feminista no tolera el maltrato según quien lo ejerza. Si lo hacen no son demócratas ni feministas, son hipócritas. Es decir, ustedes. Sí, señor Álvarez, sobre todo ustedes. Voy a contar la verdad de su política sobre Venezuela. Con hechos, para desmontar su fatua y vacua propaganda. Se le ha hecho larguísima la intervención, se le hacía bola. Una autopsia a la hipocresía socialista en 4 puntos. Los presos, el derecho internacional, la soberanía y la transición. Empiezo por los presos, nuestra prioridad absoluta. El gobierno carga contra la intervención americana, pero a la vez se arroga sus efectos. Zapatero, libertador de presos. Si no fuera obsceno, sería cómico. Señor Álvarez, responda. ¿Cuántos presos ha sacado Zapatero y cuántos ha contribuido a meter? Zapatero ha sido el gran blanqueador de la tiranía chavista. Empezó como mediador de parte, hasta que la oposición lo repudió por falsario. Luego se especializó en el tráfico de presos políticos, salidas condicionadas a los intereses del régimen, el chantaje como método, la libertad como moneda. Las propias víctimas han denunciado sus prácticas, de Leopoldo López a Lorenza Lé. Si callas, te saco. Si sales, me das las gracias. La gratitud del preso como coartada para blanquearse y prueba de su influencia sobre el régimen. ¿Qué mejor tarjeta de visita para un lobista? Y qué inmoralidad. Ahora denuncian que a Trump le interesa el petróleo, ya. Y a los socios de Zapatero los derechos humanos. Por cierto, el año Franco acabó en el plus ultra. Justicia poética. Y pronto también real. Señor Álvarez, hay comparaciones lapidarias. Meloni recibió a los presos italianos a pie de pista. Sánchez escondió a los españoles por una puerta trasera de Barajas. ¿Por qué? ¿Y cómo es posible que siendo españoles sigan sometidos a medidas cautelares impuestas por una tiranía extranjera? Están trasladando a los excarcelados la responsabilidad de liberar a sus familiares y compañeros. Cargan sobre ellos la condena de los que siguen dentro. Es indecente. Queremos a todos los presos libres. Libres ya y libres de verdad. Sin mordazas. Porque no son rehenes ni detergente moral para blanquear a nadie. Tampoco a ustedes. Segundo punto. Dice usted enfático que la ley de la selva no debe imperar en el derecho internacional. ¿Por qué no dijo lo mismo de la jungla de Maduro?
¿Y por qué no recurrieron a la ONU? Hoy ha propuesto una alianza mundial por el multilateralismo y ni siquiera fue capaz de invocar la responsabilidad de proteger de la ONU, que obliga a la comunidad internacional a actuar cuando un Estado tortura y asesina a su gente. No hicieron nada, al revés. Hace un año este Pleno instó al gobierno a apoyar la causa contra Maduro contra la Corte Penal Internacional. ¿Ustedes qué hicieron? Votaron en contra y luego ignoraron olímpicamente el mandato del Congreso. La realidad es que desprecian el derecho internacional, como desprecian el derecho español y el europeo. ¿O qué hacía la sancionada Delcy medrando con el hombre fuerte del gobierno una noche en Barajas? Y una pregunta que retrata su doble moral. ¿Por qué condenan en Trump lo que aplaudían en Obama? Bueno, Maduro no está en el fondo del mar, sino ante la justicia. Zapatero, aquí mismo, el 4 de mayo de 2011, dijo: el líder de Al-Qaeda se ha buscado a sí mismo morir asesinado habida cuenta de su sanguinaria trayectoria. ¿Esto qué es, la ley o la selva? Ustedes invocan el derecho internacional de forma hipócrita, como forma de inmunidad, es decir, sinónimo de impunidad. Tercer punto, la soberanía de Venezuela. ¿Con qué ímpetu la defienden ahora contra Trump? ¿Y por qué no antes contra Cuba, Rusia o Irán? 32 agentes cubanos protegían o vigilaban a Maduro. ¿Qué hacían ahí, señor ministro? ¿Turismo cultural? ¿O es que las injerencias comunistas e islamistas son operaciones de paz? También dice usted, la solución no puede venir impuesta desde fuera, tiene que ser genuinamente venezolana. ¿Y qué fueron las elecciones del 28 de julio? ¿Una solución genuinamente sueca? Señor Álvarez, el gobierno no solo ha desconocido la voluntad soberana del pueblo venezolano, contra las actas heroicamente recogidas por el pueblo, que están en Panamá, vaya a verlas. No solamente contra el mandato, las Cortes Generales. Zapatero, observador electoral en jefe del chavismo, por cierto, el único ciego ante el fraude masivo. Además, y esto es definitivo, ustedes montaron una operación para extraer de Venezuela al presidente legítimo. De hecho, señor Álvarez, comprendo su profunda incomodidad ante la intervención americana, porque fíjese, Trump extrajo de Venezuela al usurpador de la presidencia. Ustedes extrajeron al presidente legítimo. La suya fue una extracción contra la democracia, contra las urnas, contra Venezuela y contra España. Y lo peor, disfrazada de operación humanitaria, muy de izquierdas, invocar el bien para hacer el mal. Señorías, la política del gobierno se resume en dos palabras: inmoral e ineficaz. Infinito cinismo y cero beneficios. Salvo que por beneficio se entienda la perpetuación de la dictadura, claro. Dice el ministro, nunca hemos sido equidistantes, es verdad, siempre han jugado a favor de la dictadura. Y cuarto punto, la transición. ¿Qué propone el gobierno? Dos cosas. Uno, restaurar el orden internacional quebrado por la intervención americana, es decir, que los presos vuelvan a las cárceles y Maduro a Miraflores. Esta es la paradoja grave y adulta de la política real. El derecho internacional a veces no basta para proteger los derechos humanos. Falta algo esencial, voluntad y valentía, y ustedes jamás las tuvieron. De hecho, el derecho internacional lo vaciaron ustedes mucho antes de la intervención de Trump. Y dos, el gobierno quiere liberar a Delcy. Es la única liberación que les importa de verdad. El señor Álvarez implora a Europa que les quite ya las sanciones, porque es la presidenta, dice ayer en El País. Su postración ante una torturadora es humillante y elocuente. Señorías, el gobierno socialista quiere reciclar al régimen chavista. Quiere salvar a Delcy para salvarse a sí mismo. Quiere una transición lampedusiana, que todo cambie para que todo siga igual, el negocio y la impunidad. Aplicarán el viejo manual de Zapatero, promoverán a falsos opositores, intentarán sembrar la división y minar la alternativa, pero les digo, no lo vamos a permitir. Se lo decimos también a nuestros aliados, empezando por los Estados Unidos. Sabemos que ninguna transición es moralmente impoluta. Todas exigen sesiones y transacciones a veces indigestas, pero algunos principios sí han de prevalecer para que la propia transición prospere. Delcy Rodríguez no es una moderada.
no es la Adolfo Suárez venezolana que ustedes pintan. Y desde luego no es la presidenta de Venezuela, como le ha recordado el propio Trump. Es la sibilina cara B de Maduro. Y nosotros lucharemos para que Europa no le levante las sanciones por inmoral y por ineficaz. Y María Corina Machado no es una dirigente más, una buena chica, una opositora. Es la líder indiscutible de Venezuela, su valor más seguro, como bien sabe Marco Rubio. Y acabo ya. El señor Álvarez siempre nos suele acusar al PP de tratar a Venezuela como un asunto de política interna. Sí, lo hacemos, porque lo es. Porque no hay fronteras morales. El anhelo de libertad nos hermana a todos, de Caracas a Teherán. Porque formamos parte de una impresionante comunidad histórica y cultural, la hispanidad. Y también, sí, por ustedes. El mismo Zapatero que inició la demolición de la transición española hoy intenta impedir una transición real en Venezuela. Y el mismo Sánchez que blanquea la dictadura venezolana trabaja para vaciar la democracia española. No es analogía, es continuidad. Zapatero y Sánchez, desgracia para Venezuela y vergüenza para España. Y sin embargo, hay esperanzas, hoy más que nunca. Amigos venezolanos, en la sala constitucional del Congreso, aquí al lado, hay un cuadro que simboliza la transición española. Se titula El abrazo. Quiero decirles que a pesar de todo, ese abrazo sigue vivo y que con la fuerza de ese abrazo defenderemos el derecho de todos los venezolanos a volverse a abrazar. A la salida de las cárceles, los padres con los hijos, los abuelos con los nietos y en su anhelado regreso a casa. Será el fin del exilio, un abrazo largo y definitivo, el abrazo de la libertad. Muchas gracias. Tensión máxima, pero vamos a escuchar justamente la réplica. Cayetana Álvarez se enfrenta al gobierno de España y deja una frase demoledora dirigida al canciller Álvarez. Su postración ante la tortura, ante una tortura, es humillante y elocuente. Una intervención directa y sin concesiones cuestiona el papel de España frente a la dictadura venezolana y apunta al expresidente Zapatero con el gran blanqueador de la tiranía chavista. Denuncia frontal, una verdad incómoda y un silencio que dice más que 1000 discursos. Vamos a seguir escuchando porque luego de esto hay una réplica y continúa esta fuerte discusión entre el canciller y Cayetana Álvarez de Toledo. Lo tenemos en pantalla, vamos a escuchar. Muy bien, escuchemos, ahí tenemos la réplica de Álvarez. Gracias, señoría, por sus intervenciones. Mire, señorías del Partido Popular, yo lamento decirle a la hoy portavoz del Partido Popular, lamento decirle esto, pero su intervención hoy me ha parecido vergonzosa, porque ha venido usted a tomarle el pelo a los españoles y ha venido usted a tomarle el pelo a los venezolanos. Mire, le diré una cosa. Usted ha estado alabando en su intervención a Donald Trump, criticando a Delcy Rodríguez, pero le quiero recordar una cosa. A Delcy Rodríguez no la ha puesto donde está el gobierno de España, la ha puesto la intervención militar de los Estados Unidos. Y lamento decirle que su opinión es muy respetable, aunque también le pido que no tome el pelo a los españoles y sobre todo a los venezolanos que han venido con este gobierno a España, porque con el suyo ustedes no movían un dedo. Lamento decirle que con su intervención no está de acuerdo el presidente de los Estados Unidos, que ayer ha dicho públicamente que ha tenido una larga conversación con Delcy Rodríguez, que es una persona fantástica y que se dispone a trabajar con ella a largo plazo. Me gustaría conocer su opinión al respecto ahora en la réplica. Pero tampoco están de acuerdo con usted los españoles liberados,
Yo me reunía ayer con ellos y con sus familias. Con sus familias me he reunido en muchas ocasiones. Y tanto las familias como ellos mismos nos han agradecido al Gobierno de España todas las gestiones que hemos hecho. No podía ser de otra manera. Pero lo que sí podía ser de otra manera es que usted no venga aquí con esa hipocresía a intentar hacer creer que el Gobierno de España, el único Gobierno de España que ha hecho algo por esos españoles, no lo ha hecho. Tampoco están de acuerdo con usted los presos políticos venezolanos liberados. Ayer también me reunía con algunos de ellos. Todos ellos han agradecido las gestiones del Gobierno de España y desde el primero de ellos liberado, Leopoldo López, hasta la última de ellas con la que yo me reunía ayer, todos ellos, Rocío San Miguel lo hacía ayer una vez más, han agradecido también las gestiones y la mediación del expresidente Rodríguez Zapatero. Así que, por favor, no utilice la réplica para seguirles tomando el pelo. A los españoles y a los venezolanos que tanto dice usted defender, aunque también le digo, su partido, cuando pudo, nunca movió un dedo. Y es que es su propio partido el que no está de acuerdo con usted. Mariano Rajoy, ahí está la hemeroteca, agradeció en su momento las gestiones del expresidente Rodríguez Zapatero en la liberación de Leopoldo López. Su ministro de Asuntos Exteriores entonces avaló que la Unión Europea nombrara como representante especial al expresidente Rodríguez Zapatero para Venezuela. Y sobre todo, ustedes estuvieron en el gobierno con un gobierno exactamente del mismo signo, con el mismo presidente. Nunca les oí decir nada, ni dictadura, ni presos políticos, ni hacer nada, que es lo más importante. Y mire, su actitud y la del señor Feijóo han sido todavía más hipócritas y más vergonzosas, porque usted y el señor Feijóo dijeron que en la Embajada de España se torturaba y se coaccionaba a Edmundo González, y ustedes obligaron a Edmundo González a publicar un comunicado oficial, señorías, tanto que dicen ustedes defenderla, diciendo, teniendo que aclarar y diciendo textualmente: no he sido coaccionado ni por el Gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela. Las gestiones diplomáticas realizadas tuvieron como único propósito facilitar mi salida del país sin ejercer ningún tipo de presión sobre mí. ¿Puede, por favor, ahora subirse y pedirle disculpas al embajador de España en Caracas y al Servicio Exterior de España? Y mire, viven ustedes en una burbuja, en su burbuja. Y se lo vuelvo a decir, la situación para España y para Europa hoy es muy grave. Todo está conectado. Venezuela y una acción militar unilateral, pero también Ucrania, que acaba de decretar la emergencia energética en un invierno después de 4 años de guerra. Gaza, donde hoy se inicia la fase 2 del plan de paz. Groenlandia, sobre la que se están ejerciendo presiones inaceptables que tienen que terminar. Irán, donde hay una represión atroz contra los manifestantes y donde hay en juego una posible intervención militar. Todo eso está interrelacionado y ustedes no han dicho ni una palabra. Están totalmente incapacitados para gobernar España en este momento tan grave. Se lo vuelvo a decir. Usted hablaba mucho de Maduro en su intervención. Le recuerdo una evidencia evidente. Maduro ya no está al frente de Venezuela. No hace falta hablar más de él. Hay que hablar de Delcy Rodríguez. No la ha puesto el Gobierno de España.
la ha puesto el presidente de los Estados Unidos, que además dice que él es el que se encarga de Venezuela. Me gustaría conocer su opinión. Los venezolanos que están hoy aquí escuchándonos también quieren conocer su opinión sobre eso, porque esa es la realidad hoy, no Nicolás Maduro. Esa es la realidad hoy. Y dice que es una fantástica persona, que tuvo una fantástica conversación y que se dispone a trabajar con ella en el largo plazo. Y mire, usted ha dicho aquí cosas así de manera muy grandilocuentes. Usted ha dicho que se van a oponer a que puedan cambiar las sanciones sobre Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez es la presidenta encargada de Venezuela. La Unión Europea normalmente nunca sanciona a un presidente precisamente para mantener el diálogo. Si usted se opone a un hipotético levantamiento de sanciones, que ni siquiera está encima de la mesa, porque todas las sanciones que hay hoy respecto a Venezuela las ha llevado este gobierno. Nunca les oí decir ni una palabra de que Nicolás Maduro nunca a día de hoy haya tenido sanciones. O a lo mejor es que ni siquiera lo sabe. Entonces, ¿Nicolás Maduro le parece bien que no tuviera ningún tipo de sanción, pero que sí las tenga Delcy Rodríguez, presidenta encargada? Me gustaría saber su opinión. Y mire, yo no digo que Venezuela no sea un tema de política interna. Venezuela y los venezolanos son un pueblo hermano y lo sentimos como tal. Lo que digo es que dejen ya de una vez de utilizarlo para su baja politiquería en el desgaste del gobierno. Déjenlo, es un pueblo hermano. Y luego ha dicho una cosa que sinceramente ayer lo comentaba con los españoles liberados, porque ya se lo habíamos oído a ustedes, señorías del Partido Popular, estos días o en sus medios afines. Decían que los habíamos sacado por la puerta de atrás. Mire, eso es peyorativo y humillante para los españoles liberados y para los presos políticos liberados. No le sacamos por la puerta de atrás, le sacamos por la sala de autoridades, la sala más noble que tiene Barajas. Y lo hicimos a petición de ellos y sus familias. A petición de ellos y sus familias, ellos mismos me lo recordaban escandalizados ayer. Escandalizados de sus palabras, como lo estarán de haberla oído hoy otra vez. ¿Qué hubiera preferido? ¿Que personas que estaban libres después de 1 año y medio en la cárcel se les hubiera expuesto como si fueran monos de feria ante la prensa? Eso es lo que a usted le duele los presos políticos en Venezuela. Y mire, yo le diré una cosa. Usted habla mucho de los presos políticos y de lo que hace el gobierno y de lo que hace el expresidente Zapatero. La primera comunicación que dirigía la nueva presidenta encargada de Venezuela, cuando juró su cargo, fue precisamente para solicitarle la liberación de todos los españoles. Este es el gobierno que ha denunciado sistemáticamente todas las violaciones de los derechos humanos y que ha solicitado la liberación de todos los presos políticos. Y lo llevamos haciendo desde el primer día. Y con respecto al expresidente Zapatero, como le decía, desde Leopoldo López, el primer preso político liberado, hasta Rocío San Miguel, recientemente liberada, todos ellos le han agradecido su labor. También se la reconoció Mariano Rajoy cuando era presidente del gobierno. Pero le diré que el señor Zapatero evidentemente no actúa en nombre del gobierno ni a solicitud del gobierno, actúa a solicitud de la oposición venezolana. En 2015, la oposición venezolana, porque parece usted desconocerlo, le solicitó que realizara una mediación que duró 2 años con presidentes de otros países, expresidentes de República Dominicana, de Colombia, con total transparencia y también con total discreción. Y al mismo tiempo, esa mediación la han retomado las autoridades noruegas con total transparencia, pero con total discreción. Y yo ya sé que para ustedes es impensable imaginar tener a alguno de sus expresidentes que se le pueda solicitar para cualquier mediación internacional, y les sorprende que los expresidentes socialistas sí lo hagan.
pero sí le pediré, por favor, que tenga la misma actitud y la misma dignidad hacia el expresidente Zapatero que él tuvo con uno de sus expresidentes frente a precisamente un presidente de Venezuela, Hugo Chávez, al que salió a defender. Yo sé que eso está en la antípoda de sus valores, porque yo soy muy consciente y es muy importante que los venezolanos residentes en España comprendan cuál es el juego del Partido Popular. A ustedes no les importa la suerte de los venezolanos y las venezolanas. Ustedes lo que quieren es importar a España la división y la polarización de Venezuela, no exportar unidad a Venezuela, que es lo que tiene que hacer España. Y sí, se lo voy a volver a decir. Este gobierno es el gobierno del mundo que más ha hecho y más está haciendo por los venezolanos y por las venezolanas. Y si no, es muy sencillo. Suba usted aquí ahora y dígame quién ha hecho más. Desde luego no el gobierno del Partido Popular, que no movió un dedo. Y eso lo saben los venezolanos y las venezolanas, también los residentes en España, aunque alguna vez injustamente algunos de ellos no lo quieran reconocer. Y es que, señorías del Partido Popular, su posición no tiene credibilidad, porque ustedes están fuera de la posición de la Unión Europea. Ustedes están fuera, imagínense, de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Se ha violado o no se ha violado el derecho internacional en la intervención unilateral en Venezuela? Mire, no se puede defender a la vez la democracia y la imposición de un gobierno por la violencia armada contra la soberanía nacional y la legalidad internacional. Y eso es lo que ustedes, más o menos, ahí pasando de puntillas, intentan hacer. Ustedes no tienen ningún problema, eso yo ya lo sé. Todos los españoles lo saben desde la guerra ilegal de Irak, en que un país invada a otro, incluso que le imponga un gobierno. De hecho, lo han celebrado. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que van a faltar años en la historia para agradecer esta operación. Y tiene usted sentado ahí un diputado suyo que ha celebrado esa acción unilateral militar como una gran noticia. Entiendo que les representa a todos ustedes. Ese es el papel que quieren para España en el mundo. Ese es el respeto que les merece el derecho internacional. Pero ¿saben lo que no hemos escuchado a nadie en su partido, tampoco a ustedes? Condenar la violación de la legalidad internacional. No la hemos escuchado hoy y no la escuchamos en Irak en su momento. Mire, usted se tiene y se presenta como muy liberal. Curioso liberalismo. Curioso liberalismo el que ataca la soberanía nacional y al mismo tiempo acepta que se impongan gobiernos por la violencia y no se respete la ley internacional. Y yo sé que probablemente usted, al ver el resultado, se haya decepcionado. A mí me gustaría saber qué opina usted de las opiniones del presidente de los Estados Unidos sobre María Corina Machado, porque tampoco se lo he oído. Pero no intenten confundir, señorías del Partido Popular, a ustedes les parece bien que se viole la legalidad internacional en cualquier lugar en el mundo y les parece bien que se imponga un gobierno por la violencia. Lo único que no les gusta es que al final no sea para poner al gobierno que ustedes quieren, porque ustedes no quieren que hable libremente el pueblo venezolano como queremos nosotros desde el Gobierno de España y trabajamos. Ustedes quieren tener a su persona en Caracas. A ustedes todo eso les da igual siempre que el resultado sea el que les conviene. Ustedes son demócratas por oportunismo y son demócratas cuando les conviene. Y lo vemos cuando vemos cómo utilizan Venezuela. Incluso lo vemos en España. Ustedes solo aceptan las reglas de la democracia cuando ganan ustedes. Y mire, a la portavoz de Vox, yo les diré que, en fin, después de oír su intervención,
no hay mucho que tenga que decirles a ustedes, pero sí tengo muchas cosas que decirle a sus votantes, porque creo que todos los demócratas tenemos la obligación de desvelar las mentiras. Ustedes se denominan patriotas y soberanistas, pero están más que dispuestos, y en su intervención lo ha dejado usted muy claro, a sacrificar y a traicionar la soberanía del pueblo español e incluso a justificar invasiones armadas cuando les conviene. Por tanto, de soberanistas y de patriotas, no es que sea poco, cero. Mire, patriotas, pero trabajan todos los días contra España, señoría. Y ojalá cambien, porque trabajar contra Europa hoy en día es trabajar contra los españoles y las españolas, contra su paz, contra su estabilidad y contra su prosperidad. Este es un mundo ahora mismo de grandes poderes que usan su poder, de poderes que pueden agredir y agreden. Y nuestra fortaleza como país, y eso lo tienen que tener claro todos los españoles y todas las españolas, está en fortalecer Europa y su unidad, y no en debilitarla y dividirla como quieren ustedes y sus socios en Europa. Nuestra soberanía como país está en construir la soberanía europea, no en intentar demoler el proyecto europeo. Lo que ustedes defienden tiene muy poco que ver con la fortaleza de España, con el patriotismo, con nuestra soberanía. Es el más puro seguidismo. En eso se unen con el Partido Popular. El más puro servilismo. Y le garantizo que mientras esté este gobierno al frente de España, eso no va a ocurrir nunca. Usted también señalaba esa paradoja, ¿no? Si el gobierno y España actualmente es un sitio tan chavista como nos intenta hacer creer en esta tomadura de pelo el Partido Popular, ¿por qué vienen 200.000 venezolanos y los principales líderes de la oposición a España voluntariamente? Insisto, voluntariamente y a petición de ellos. Y tienen total libertad para entrar, salir, hablar con quien quieran o dejar España. Pero bueno, eso es parte de la tomadura de pelo del Partido Popular y del uso y el abuso que hacen de esos venezolanos y de su sufrimiento. Porque el Partido Popular no apoya al pueblo de Venezuela, se apoya en el pueblo de Venezuela para intentar sacar no sé qué rédito electoral. A Delcy Rodríguez no la ha puesto el gobierno de España, la ha puesto la intervención militar norteamericana, y quien ha dicho que es una persona fantástica con la que va a trabajar en el largo plazo no es el gobierno de España, es el presidente de los Estados Unidos. Así que si eso no le gusta, le diré, pues convoquen aquí al presidente de los Estados Unidos. Otra cosa no le puedo decir. Y sobre la intervención de la portavoz de Compromís, totalmente de acuerdo, el futuro de Venezuela lo tienen que decidir los venezolanos, eso es lo que queremos y lo estamos diciendo públicamente y trabajamos para ello. Es la hora de Europa, sí, no me voy a extender porque ya con otros portavoces he ido en esa línea, y sí está en juego la Carta de las Naciones Unidas y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Y por último, al portavoz del PSOE le agradezco su intervención. Estos momentos, también lo que se dice cuenta y cuenta mucho. Y decir que se está a favor del derecho internacional, del multilateralismo, de la paz y la democracia, como ha hecho usted, no es superfluo, es más necesario que nunca, y eso es lo que requiere España y Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, intervendrán los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Álvarez de Toledo Peralta Ramos.
Gracias. Dos apuntes previos. Señor Rufián, cuando usted acusa a Trump de dar un golpe de Estado, habla como especialista, como perito en golpismo, ¿no? Año 2017. Y una cosa más, antes de cuestionar la dignidad de María Corina Machado, mírese largamente al espejo y lávese la boca. Pachi. Si tú le enseñas a Pedro lo que es una nación, yo te enseño a ti lo que es una democracia. Y ahora sí, señor Álvarez, habla de tomar el pelo. ¿Sabe lo que es tomar el pelo a los venezolanos? No llamar dictador a Maduro, blanquear a la dictadura, criticar la operación de Trump, pero arrogarse él los resultados, intentar que la transición no prospere y Delcy se quede, y sobre todo participar, sí, la embajada de España en Caracas en una maniobra sórdida para sabotear al mandato popular y democrático. Se lo repito por si no lo ha entendido bien. Trump extrajo de Venezuela al usurpador de la presidencia, ustedes extrajeron al presidente legítimo. Y le establecieron condiciones para venir aquí, pero ¿sabe lo que pasó? Que las rompió, porque es un hombre con coraje y con valor, cosa que ustedes no tienen. Hablando de los presos, me ha parecido entender que ha acusado a Meloni de utilizar a los presos italianos como monos de feria. Eso ha dicho, ¿no? Cuando dice que recibirles con cámaras y a pie de pista se les utilizaría como monos de feria. ¿Se ha dado cuenta lo que ha dicho? Reflexione bien. Zapatero. ¿Quieren saber lo que opinan los venezolanos referentes de las fuerzas democráticas de Rodríguez Zapatero? Antonio Ledesma lo llamó titiritero de Maduro, una sombra muy oscura. Leopoldo López, al que ha citado usted aquí, lo llamó vocero de la dictadura. Lorenz Salé, preso político, torturado, operador político de la tiranía. Sergio Contreras, también torturado, lo llamó el mayor enemigo de la libertad en Venezuela y contó sus prácticas. Julio Borges, que estuvo en aquel primer proceso dominicana de negociación, dice, ha sido siempre un representante de los intereses de Maduro. A mí me amenazó, me dijo, tú no has conocido mi peor lado, vas a ir preso, vamos a ir con tu familia. ¿Sigo? Sí, sigo. María Corina Machado. ¿Sabe lo que dijo hace poco ella? A estas alturas solo espero que se haga a un lado y permita que los venezolanos podamos liberar con dignidad a todos nuestros presos políticos y a los 30 millones de venezolanos. Zapatero ha sido el gran blanqueador de la dictadura con ustedes. Y añado más. Siempre utilizan esa vía espuria, ¿no? El diálogo, las palabras bonitas para revestir la maldad. Léase usted el impresionante discurso del presidente del Comité del Premio Nobel de la Paz. Léalo, lo ha hecho. Lo ha hecho, señor Álvarez, lo ha leído. El párrafo donde dice, en los sistemas autoritarios, el diálogo puede conducir a mejoras, pero también puede ser una trampa. El diálogo se utiliza a menudo para ganar tiempo, generar división y controlar la agenda. Exactamente lo que ha hecho Zapatero y lo que han hecho ustedes. Zapatero participó en una veintena de procesos. Todos sirvieron para dar oxígeno a la dictadura. Llaman diálogo a la claudicación, discreción a la corrupción, paz a las cárceles, estabilidad a los cementerios, fascistas a los demócratas y amigos a los torturadores. Estos sí responden con cariño muchas veces. Delcy ha llamado a Zapatero mi príncipe de las tinieblas. A Coldo lo ha llamado K, con una confianza corrupta. Por curiosidad, señor Álvarez, ¿a usted cómo lo llama? ¿A? ¿De acólito? ¿De aliado? ¿De adlátere? ¿De alcahuete? Se ha vuelto a postrar aquí dentro, en esta Cámara, ante una torturadora. Y acabo ya. Con una última cosa. Un dato
A veces hay un dato que lo resume absolutamente todo, ¿no? Que a mí me impresionó, debo decir, profundamente. Pedro Sánchez no fue capaz de felicitar a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz. Y mire que era fácil, un simple tuit. Los periodistas en una entrevista le preguntaron, ¿por qué no ha felicitado a la Premio Nobel? Y él dijo, no, yo es que nunca felicito a los Nobeles. 5 segundos en su timeline bastaron para desmentirlo. Había un reguero de felicitaciones. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué prefirió quedar como un mentiroso compulsivo, que lo es, antes que irritar a la cúpula criminal chavista? ¿Tan cogido lo tienen? A ver si hablan el Pollo Carvajal y José Luis Ábalos y todos los demás y Maduro y nos lo cuentan. Y acabo con una cosa. Mire, nosotros también, señor Álvarez, queremos a Maduro de vuelta en Venezuela. Lo queremos con Delcy Rodríguez, con Jorge Rodríguez y con Diosdado Cabello. Los 4 en el helicoide. Gracias, señora presidenta. Buenos días y feliz año, señorías, dado que es la primera vez que nos vemos aquí en el hemiciclo. Señorías, las reglas del orden internacional y los valores de paz, de cooperación entre Estados, de diálogo y de seguridad en los que se sustenta se encuentran en riesgo en estos momentos. Lo hemos visto en Venezuela, donde España defiende que sean los propios venezolanos y venezolanas los que decidan en libertad y en paz su propio futuro. No estamos solo ante la crisis de Venezuela. Se trata de problemas que nos afectan a todos, que afectan profundamente a la arquitectura y al derecho internacional y que afectan profundamente a nuestras propias democracias. Todo está conectado. Todo está conectado en esta transformación del orden mundial. La estabilidad internacional está conectada con la estabilidad nacional. El derecho internacional y las instituciones internacionales son elementos básicos de nuestras democracias. Contra el derecho internacional nunca llega la paz ni la democracia, llega el caos. Para los demócratas, también los medios legitiman el fin. O se es libre o no se es. O se defiende la soberanía o se defiende la injerencia. O se defiende la democracia o se defiende el uso de la fuerza sin reglas. Señorías, nuestra política exterior siempre ha defendido y ha trabajado activamente por lo mismo en Venezuela. Democracia, respeto de los derechos humanos, justicia y progreso social. Y que el futuro del pueblo venezolano lo construyan exclusivamente los propios venezolanos a través del diálogo, de manera democrática y por medios pacíficos. Este gobierno nunca reconoció los resultados de las elecciones del 28 de junio de 2024, como tampoco hemos apoyado acciones militares unilaterales contrarias al derecho internacional que vulneran principios básicos como es la igualdad soberana de los Estados y la obligación de resolver pacíficamente las controversias internacionales. Desde las primeras horas del sábado 3 de enero, he mantenido estrecho contacto con mis homólogos europeos y latinoamericanos. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores fuimos el primer país en emitir un comunicado ese mismo día, haciendo un llamamiento a actuar con respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas. También promovimos con rapidez el comunicado conjunto con los principales países de América Latina, México, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, en el que reiteramos que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación
y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional. También España impulsó el comunicado conjunto firmado por 26 Estados miembros de la Unión Europea y la alta representante, en el que pedimos el respeto del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y que se respete la voluntad de los venezolanos de decidir sobre su propio futuro. Ninguna solución para Venezuela puede imponerse desde el exterior, mucho menos por la fuerza. La única salida viable, hoy como siempre, debe ser venezolana, dialogada, pacífica y democrática, respetando la voluntad del pueblo venezolano y la soberanía sobre sus recursos naturales, que también son parte de la soberanía de todo país. Es importante para Venezuela y es importante para toda la región, que se vería afectada seriamente de la desestabilización venezolana. 200.000 españoles y españolas residen en ese país. Más de 400.000 venezolanos y venezolanas viven entre nosotros. La mitad de ellos acogidos por este gobierno, que desde 2019 les concede permisos de residencia por razones humanitarias, un estatuto único para ellos. Entre ellos, los principales líderes de la oposición como Edmundo González y Leopoldo López. Este gobierno actúa por Venezuela, actúa por los venezolanos y las venezolanas, por la democracia y los derechos humanos, siempre con respeto al derecho internacional, porque la alternativa al predominio de la ley es el horror, el predominio de la fuerza bruta. Y en esa elección estamos y estaremos siempre con la ley, donde deberían estar todos los que se llaman demócratas. Y porque ese es el papel de España con los pueblos hermanos de América Latina, tender puentes y unir a gobierno y a oposición. El pasado jueves conocíamos una feliz noticia: la liberación de los ciudadanos españoles por parte de Venezuela, lo que consideramos un paso positivo en esta nueva etapa en la que se encuentra el país, que debe seguir dando pasos decididos en esa misma dirección. 5 españoles fueron liberados en un primer grupo, se encuentran ya felizmente en España junto a sus seres queridos, y a estos se suman otros 4 españoles que han sido también liberados, y una de ellas ya está en España, el resto se mantiene en Venezuela por voluntad propia. El mismo día de la liberación del primer grupo de 5, hablé personalmente con ellos cuando se fueron concentrando en la residencia del embajador de España en Caracas para trasladarles mi felicidad por su liberación y comprobar de primera mano telefónicamente cómo se encontraban. Ayer me reuní con 4 de ellos. Uno de ellos no pudo acudir, aunque estaba previsto porque tuvo problemas en su viaje en avión, y con sus familias, para trasladarles una vez más mi solidaridad y apoyo en persona. El Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de España en Caracas ha trabajado con intensidad desde el primer momento para conseguir su liberación, manteniéndonos también en continuo contacto con sus familias, que han sufrido mucho en estos meses sin poder estar junto a sus seres queridos. Y quiero agradecer desde esta tribuna al Servicio Exterior de España y muy especialmente a la Embajada de España en Caracas y a su embajador por su dedicada labor de protección a los españoles en muchas ocasiones, en circunstancias muy difíciles. Además de con mis homólogos europeos, incluyendo el ministro de Exteriores de Portugal y el ministro de Exteriores de Italia, que junto con España tienen las mayores colonias de europeos en Venezuela, me he mantenido en contacto permanente con mis homólogos de Brasil, de Colombia, de México y con el secretario general de la SEGIB. También he conversado sobre la nueva etapa en Venezuela con Edmundo González. El pasado viernes mantuve una conversación con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio,
con quien abordé la situación en Venezuela, así como la situación en Ucrania y en Gaza, y a quien reiteré el compromiso de nuestro país con el pueblo venezolano, también en esta nueva etapa. El presidente del Gobierno ha hablado con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con Edmundo González. Estamos hablando con todos los actores destacados sobre la situación y los próximos pasos en Venezuela. Y, por supuesto, seguiremos hablando con el Gobierno y con la oposición, porque es necesario propiciar un diálogo amplio entre venezolanos para una salida pacífica, democrática, dialogada y genuinamente venezolana. Porque queremos para Venezuela y para todos los pueblos hermanos de América Latina exactamente lo mismo que queremos para nosotros, para el pueblo español: paz, democracia y progreso y justicia social. Señorías, ningún futuro, ninguna comunidad, ninguna esperanza puede construirse sobre la arbitrariedad y la violencia. El cuestionamiento y las violaciones flagrantes del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas tienen un coste desolador en vidas humanas y en esperanzas frustradas. También en el cuestionamiento de nuestra propia libertad y nuestra propia democracia. No es momento para la resignación, sino para la acción. Es el momento de lanzar una alianza mundial para el multilateralismo, una alianza en defensa de la cooperación internacional y la resolución pacífica de todos los conflictos, en defensa de la paz y la seguridad internacionales, de todo aquello que nos permite construir sociedades pacíficas, estables, prósperas, en la que los ciudadanos puedan desarrollar sus proyectos de vida con tranquilidad. España va a seguir defendiendo con fuerza el multilateralismo, la Carta de las Naciones Unidas, la paz y la democracia. España es en estos momentos reconocida en el mundo entero por su defensa de un orden internacional basado en reglas y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, exigiendo el cumplimiento del derecho internacional de forma coherente y sin excepciones. Lo hacemos en Ucrania desde el inicio de la agresión rusa. España apoya a Ucrania porque no podemos abandonar a su suerte a un pueblo que defiende su libertad. Pero también porque defender a Ucrania es defender la democracia y un orden internacional justo. Por eso seguiremos junto al pueblo ucraniano tanto tiempo como sea necesario. Lo hacemos en Gaza, exigiendo el respeto del derecho internacional humanitario y del derecho internacional. Vamos a seguir apoyando los esfuerzos para que el alto el fuego actual, muy frágil, violado sistemáticamente, se convierta en paz definitiva en esta fase 2 que se inicia hoy. Vamos a seguir trabajando para la implementación de la solución de 2 estados con la autoridad palestina en el centro. Tras el reconocimiento por parte de España en mayo de 2024, muchos países han seguido nuestros pasos y han reconocido el Estado de Palestina. Y el pasado 10 de diciembre, el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, visitaba España y le reiteramos el compromiso de España con el futuro digno y en paz del pueblo palestino. España ha contribuido este mismo mes de enero con 50 millones de euros mediante el instrumento Pegase de la Unión Europea para reforzar a la autoridad palestina y nos hemos convertido en su primer donante bilateral. También hemos lanzado, junto a Francia, Noruega y Arabia Saudí, la coalición urgente por Palestina. Vamos a seguir defendiendo en el ámbito europeo y multilateral que la autoridad palestina sea partícipe en todo momento, tanto en las instituciones transitorias de gobernanza que tienen que empezar a andar, como en todo lo que toca a su propia seguridad. Y que las ONGs, también las ONGs españolas por las que velamos directamente desde el Ministerio de Exteriores, sigan estando presentes en Gaza. Vamos a seguir apoyando a UNRWA, organización indispensable para la estabilidad regional, pero sobre todo para la supervivencia de millones de palestinos y palestinas. Y también vamos a apoyar la estabilidad y la seguridad del Líbano, donde estamos presentes con un importante contingente bajo bandera de Naciones Unidas en Finul. Y por eso condenamos el reciente ataque israelí contra la Finul, que puso en riesgo la integridad física de nuestro contingente.
Nuestra defensa del derecho internacional se materializa también con acciones ante los tribunales internacionales. Con nuestras intervenciones ante la Corte Internacional de Justicia en relación a Ucrania y a Gaza, y apoyando la lucha contra la impunidad por los crímenes internacionales, reforzando nuestras contribuciones a la Corte Penal Internacional, institución que se está viendo especialmente atacada en estos momentos. Y con el apoyo a las Naciones Unidas y su sistema, como hice ayer mismo en mi reunión con el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, en su labor tanto sobre el programa nuclear iraní como en relación a la central de Zaporilla en Ucrania. En las últimas semanas, las amenazas y las tensiones sobre Groenlandia han aumentado. Y esto constituye una peligrosísima escalada. La seguridad del Ártico es una prioridad clave para Europa y para la seguridad internacional y transatlántica. Pero Groenlandia pertenece a su gente, groenlandeses y daneses. Y España apoya a Dinamarca y al pueblo de Groenlandia, tal y como se plasmó en el comunicado conjunto de los presidentes de España, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Reino Unido y Dinamarca. España exigirá siempre, en todo lugar, el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a la inviolabilidad de las fronteras, que son principios universales recogidos en la Carta de las Naciones Unidas. Señorías, nuestra política exterior es expresión de los mejores valores de nuestra sociedad. Es tarea de la política exterior de España defender la democracia, el multilateralismo, el derecho internacional. Esos son los valores de nuestra sociedad y los de una Unión Europea que constituye hoy, para todo el mundo, el referente y el mejor ejemplo de libertad, de paz y de progreso conjunto. Por eso hoy defender la libertad y la democracia es defender y fortalecer Europa. En Europa hemos sufrido siglos de enfrentamientos entre países vecinos que dejaron dolor y destrucción. Pero sobre las ruinas de ese dolor levantamos el mayor espacio de libertad, de progreso y de justicia social que ha conocido la humanidad. Ya somos una gran potencia económica. Es el momento de que Europa tome conciencia de su fortaleza y ocupe su lugar entre las grandes potencias políticas del planeta. Ya no basta con hablar de autonomía. Hay que avanzar decididamente hacia una verdadera soberanía europea, política, comercial, económica, defensiva, en política exterior. Si lo que está cuestionado es la democracia y la seguridad de Europa, la única respuesta eficaz y viable tiene que ser a escala europea. Y ante esta nueva realidad, la tentación del repliegue nacional, el falso soberanismo nacional, el mirar hacia adentro, es una opción destinada al fracaso. En este mundo de grandes poderes, en este tiempo de agresiones, de depredadores, debilitar a Europa es debilitar a España. Dividir Europa es debilitar a España. Defender la soberanía española es defender la soberanía europea. Porque ahí, en Europa, están nuestros valores. Pero están también los recursos materiales y políticos que necesitamos. Vamos a necesitar en los próximos meses más unidad, más integración, más Unión Europea. Es el momento de que los europeos asumamos en primera persona nuestra propia soberanía. Llevamos años hablando de ello, ahora hay que hacerlo realidad. Es el momento de que Europa alce unida la voz en favor del derecho internacional, de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la prohibición de la guerra y de la violencia como forma de resolver disputas entre Estados, a favor de la cooperación internacional y del sistema multilateral. Es el momento de que Europa se convierta, por derecho propio, en el referente global de los valores de la democracia, de la justicia social, del multilateralismo y de la paz que la hicieron nacer, que le dan sentido y que son nuestra identidad. Este es el momento de asegurar el ejemplo y la promesa de la paz, de la justicia y de la libertad que es nuestra unión para todo el planeta. Es el momento de construir unidos la Europa soberana. Avanzar. Hemos escuchado entonces una parte justamente hemos apoyado de acciones
alocución del canciller de España. Pero vamos a continuar y vamos a escuchar entonces la presentación de Cayetana. Muy bien, hemos escuchado entonces este tenso enfrentamiento justamente entre Cayetana Álvarez de Toledo y el canciller de España, ¿no? Entonces, como hemos escuchado lo ocurrido hoy en el Parlamento de España, no es un simple cruce de palabras, fue un choque frontal de dos visiones opuestas sobre Venezuela, la justicia y la dignidad democrática. La comparecencia del ministro José Manuel Álvarez, lejos de aclarar la situación de España, terminó evidenciando lo que ya sabemos. Contradicciones, ambigüedades y silencios de un gobierno que sigue sin llamar las cosas por su nombre. Desde la tribuna, Cayetana habló, ¿no? Cayetana fue quien rompió ese guión y justamente demostró las mentiras del gobierno de España. ¿Cuántos presos ha sacado Zapatero y cuántos ha contribuido a meter? Una pregunta que retumbó en el hemiciclo y fuera de él. Una interpelación directa que puso bajo la lupa el papel del expresidente español, a quien calificó sin rodeos como el gran blanqueador de la tiranía chavista. Denunció que Zapatero pasó de mediador a actor interesado, utilizando el sufrimiento de los presos políticos como moneda de cambio, un chantaje moral que afirmó ha sido denunciado por las propias víctimas del régimen. Liberaciones condicionadas, silencios impuestos y una narrativa que terminó beneficiando más a la imagen internacional del expresidente que a la libertad real de los venezolanos. Pero las críticas no quedaron ahí. Álvarez de Toledo también apuntó al gobierno por su actitud frente a Delcy Rodríguez, calificándolo de humillante y elocuente, lo que describió como una sumisión ante una figura señalada por las violaciones graves de derechos humanos. La respuesta del ministro no calmó el debate, el malestar fue evidente, los aplausos resonaron y en la bancada popular quedó claro que este tema sigue siendo una herida abierta, porque Venezuela no es un asunto del pasado, es una prueba moral del presente. Y hoy el Parlamento quedó claro quienes prefieren mirar hacia un lado y quienes están dispuestos a decir la verdad, cueste lo que cueste, ¿no? Entonces hemos escuchado este tenso debate, ¿no? Entonces vamos a continuar.